Artículo 105. Para los efectos de lo preceptuado en este título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial, a los servidores públicos o empleados y, en lo general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso del Estado o en la Administración Pública, ya sea del Estado o de los municipios, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Los integrantes que conformen los organismos electorales, los que fueren designados para integrar el Tribunal Electoral y en lo general a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, estarán con motivo del desempeño de su encargo sujetos a las responsabilidades de los servidores públicos a que se refieren este artículo y las leyes reglamentarias. Artículo 106. El gobernador del estado solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común durante el ejercicio de su cargo. Artículo 107. El Congreso del Estado expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial de la Administración Pública y las demás normas conducentes para sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad de conformidad con las siguientes prevenciones. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos del Código Penal. Y se aplicarán las sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que, sin constituir delito, pueden afectar la eficiencia y buena marcha de los asuntos públicos. Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente por el órgano correspondiente. La jurisdicción administrativa conocerá de las controversias en que se reclame a la administración pública estatal o municipal el pago de indemnización por los daños y perjuicios que ocasionen a las personas en sus bienes y derechos. Artículo 108. La ley determinará los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo hubieran incurrido en delitos. Artículo 109. Se concede acción popular para formular denuncias ante el Congreso del Estado respecto de las conductas a que se refiere el artículo que antecede, debiéndose presentarse por escrito y fundarse con los elementos de prueba que hagan presumir la ilicitud de la conducta del servidor público. Artículo 110. Podrán ser sujetos a juicio político los diputados al Congreso del Estado, los comisionados ciudadanos de la Comisión Estatal Electoral, los comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los consejeros de la Judicatura del Estado, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, los jueces, el Procurador General de Justicia, los secretarios del despacho del Ejecutivo, los directores generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas, y fideicomisos públicos, así como los presidentes municipales, regidores y síndicos. Artículo 111. Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, el Congreso del Estado declarará por no menos de 2/3 partes de los miembros que lo forman y previa audiencia del acusado, se lugar a procedimiento ulterior. En caso afirmativo, el acusado queda por ese solo hecho separado de su cargo y será puesto a disposición del Tribunal Superior de Justicia. Este, reunido en pleno y erigido en jurado de sentencia, procederá a aplicar en mayoría absoluta de votos la sanción que en el caso de discusión proceda, una vez desahogadas las diligencias correspondientes. Las declaraciones y resoluciones, tanto del Congreso como del Tribunal Superior de Justicia, son inatacables. Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y, en su caso, la inhabilitación temporal para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Artículo 112. Para proceder penalmente contra el gobernador del Estado, los diputados al Congreso del Estado, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los comisionados ciudadanos de la Comisión Estatal Electoral, los magistrados del Tribunal Elector del Estado, los comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, el Auditor General del Estado,
los consejeros de la Judicatura, el Procurador General de Justicia, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, los secretarios del despacho del Ejecutivo, así como los presidentes municipales, regidores y sindicatos por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso del Estado declarará por mayoría absoluta de sus integrantes y previa audiencia del indiciado si ha o no ha lugar a proceder en contra de él. Si la resolución del Congreso fuese negativa, se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga sobre los fundamentos de la imputación. Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. Por lo que toca al gobernador del Estado, solo habrá lugar a acusarlo en los términos de lo previsto por el artículo 106, en cuyo caso se resolverá con base en la legislación penal aplicable. El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no cabe la gracia del indulto. En demanda del orden civil que se entable contra cualquier servidor público, no se requerirá declaración de procedencia. Artículo 103. Si el delito que se impute a algún funcionario se hubiera cometido antes de que ejerza el cargo, se estará el procedimiento establecido en el artículo anterior. Artículo 114. No se requerirá declaración de procedencia del Congreso cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el artículo 112 comete un delito durante el tiempo que se encuentre separado de su cargo. Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto pero de los enumerados por el artículo 112, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto. Artículo 115. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos determinarán sus obligaciones. Artículo 116. El procedimiento de juicio político solo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en el Código Penal, que nunca serán inferiores a 3 años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña algunos de los encargos que se refiere al artículo 102. Artículo 117. La ley señalará los casos de prescripción de responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones que hace referencia a la fracción tercera del artículo 107. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a 3 años. Artículo 118. Los municipios que integran el Estado son independientes entre sí. Cada uno de ellos será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores síndicos de la ley determina. La competencia que otorga esta Constitución al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y los poderes del Estado. La administración pública municipal se conformará y organizará según determine la ley respectiva. Artículo 119. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la que se integrará por las contribuciones, aprovechamientos, productos, financiamientos y otros ingresos que la legislatura establezca a su favor, así como son las participaciones y aportaciones federales que les correspondan o reciban de acuerdo a la ley. El Congreso del Estado no expedirá leyes que establezcan exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna. Respecto de dichas contribuciones, solo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y los de los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado las cuotas y tarifas aplicables
a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo, y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de alguna de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. Artículo 120. Los municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Artículo 121. Además de los regidores de elección directa, habrá los de representación proporcional en la forma y términos que se establezca en la ley de la materia. Artículo 122. Para ser miembro de un ayuntamiento se requiere: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 2. Ser mayor de 21 años. 3. Tener residencia de no menos de un año para el día de la elección en el municipio en que ésta se verifique. 4. No tener empleo o cargos remunerados en el municipio en donde se verifique la elección, ya dependan de del Estado o de la Federación, exceptuándose los puestos de instrucción y beneficencia. 5. Tener un modo honesto de vivir. Y 6. Saber leer y escribir. Artículo 123. Los miembros del ayuntamiento se renovarán cada 3 años, tomando posesión los electos el día 31 de octubre. Cuando por cualquier circunstancia no se presenten el día de su toma de posesión los miembros del ayuntamiento electo, o se declarase la nulidad de la elección de los miembros, el Honorable Congreso del Estado nombrará un Consejo Municipal de acuerdo con lo previsto en la fracción 46 del artículo 63 de esta Constitución, el que fungirá hasta en tanto no acudan a rendir protesta quienes hubiesen sido electos en los comicios ordinarios o los que lo fueren en las elecciones extraordinarias. Artículo 124. Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos electos popularmente por elección directa no podrán ser reelectos para el período inmediato. Las personas que por elección indirecta, por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electos para el período inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el período inmediato como propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio. Los presidentes municipales de los ayuntamientos no podrán ser electos para el período inmediato en municipio diverso al cual se desempeñaron como tales. Artículo 125. Los ayuntamientos enviarán al Honorable Congreso del Estado las cuentas públicas del ejercicio anterior para que éste las apruebe o rechace en su caso, contando previamente para tal efecto con el informe de resultados enviado por el órgano de fiscalización superior del Estado en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Artículo 126. Si alguno de los regidores o síndicos del ayuntamiento dejare de desempeñar su cargo por cualquier causa, será sustituido por el suplente o se procederá según lo disponga la ley. El presidente municipal será sustituido conforme a los requisitos y condiciones previstos en la ley. De las renuncias y licencias de los miembros de los ayuntamientos conocerán estos, pero las renuncias solamente serán aceptadas cuando exista causa justificada.